Hoy vamos a continuar con el libro de Ruth, el libro que nuestro pastor hace varios domingos nos viene enseñando, nos viene predicando acerca de la vida de estas dos mujeres, ¿sí? Nosotros cuando estudiamos el relato bíblico, por lo general no se destaca la vida de las mujeres, porque las mujeres en la antigüedad ocupaban un segundo y hasta un tercer plano, ¿no? Era una sociedad muy machista. Y lo vemos expresado en el texto bíblico, pero tenemos algunas historias de mujeres que se han destacado y que han marcado un antes y un después en la historia de la iglesia y del pueblo de Israel. Así que más allá de la sociedad, más allá de la cultura que se vivía en esa época, destacamos las historias y la importancia de estas dos mujeres, de Noemí y de Ruth, ¿sí? Así que hoy vamos a estar estudiando el capítulo 4 del libro de Ruth, ¿sí? Y como título, sé que más de uno les habrá sorprendido de qué va a hablar en el día de hoy, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Bueno, vamos a ver qué tiene que ver el título del mensaje de hoy con el relato del capítulo 4 del libro de Ruth. Recuerden que Ruth era moabita, Noemí junto con su esposo Elimelech había una gran pobreza, una gran hambruna ahí en el pueblo de Israel. Por lo tanto, deciden vender sus pertenencias, sus cosas y mudarse hacia la tierra de Moab. La tierra de Moab no estaba bien vista porque era enemiga, era una tierra pagana, era una tierra donde no adoraban al Dios de Israel. Sin embargo, ellos, porque le dolía la panza, tenían hambre, decidieron prosperar en esa tierra. Y lamentablemente la han pasado mal, porque falleció el esposo de Noemí y fallecieron sus dos hijos también. Por lo tanto, ella quedó sola en una tierra extranjera con sus dos nueras, ¿sí? Estuvimos viendo en los anteriores domingos que Noemí despide a sus dos nueras, le dicen: yo ya no tengo tierra, no tengo pan, no tengo absolutamente nada para ofrecerle, vuélvase cada una a su tierra, al lugar de sus padres. Sin embargo, Noemí se queda con ella. Noemí la sigue donde ella va y que el Dios de Noemí iba a ser su Dios. Así que juntas, las dos mujeres solitas, vuelven a la tierra de Israel. Y profetiza sobre su vida Noemí diciendo: ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque tengo una gran amargura en mi vida. Soy tan amarga porque salí buscando esperanza, buscando riquezas, buscando sustento, alimento, y volví amarga porque perdí lo único que tenía. Ya hemos meditado los anteriores domingos cuántas veces nosotros nos sentimos como Noemí. Y cuántas veces hemos pasado tantas crisis en nuestra vida que decidimos hasta cambiar nuestro nombre, ¿no? Si hubiésemos tenido la posibilidad, cambiábamos nuestro nombre. Si hubiésemos tenido la posibilidad, hubiésemos cambiado el curso de nuestra historia, el curso de nuestra vida. Porque lo poco que teníamos, tal vez los perdimos. Y pasamos la vida como Noemí, diciendo: no, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. O Maro, ¿no? Los varones. Porque ya soy amargo, ya estoy triste, ya no soy el mismo de antes. La crisis que me pasó no lo hubiese deseado vivir nunca. Y ahora ya no soy esa persona feliz que era antes, ahora soy amargo. Y no hace referencia a ningún club de fútbol con colores azul y amarillo, no. Hace referencia a otra cosa, no se preocupe. Y no es Rosario Central tampoco, aclaro por las dudas. Ayer perdieron, muchachos. Bueno. Entonces, vamos, recapitulemos. Entonces viene Noemí y está en la tierra de Israel y de repente hay una estrategia y algo que resalta muchos teólogos, que es que no es que los ángeles descienden en la vida de Noemí, ni el Espíritu Santo se manifiesta de forma sobrenatural, sino que Noemí desarrolla algo que todos los tenemos, que es el ingenio y es la estrategia, ¿sí? En ningún lado dice que el Espíritu Santo se revela en la vida de Noemí y le dice a su nuera Ruth que vaya y junte el resto de la cosecha que quedaba en el campo. En ningún lado lo dice. Simplemente fue la estrategia de Noemí y la obediencia de su nuera Ruth. Lo mismo cuando le dice que se recuesta a los pies de la cama de Boaz, ¿sí? Simplemente fue la estrategia para poder alcanzar el corazón de un hombre.
¿sí? Y verdaderamente lo habían hecho. Así que Booz había hecho una promesa, que él iba a resolver el asunto con respecto a su redención, ¿sí? Estas mujeres necesitaban ser redimidas, necesitaban tener una casa, necesitaban recuperar todo lo que las malas decisiones los hizo perder. Por lo tanto, Ruth fue obediente a Noemí, halló gracia delante de Booz, y ahora el capítulo 4 es el desenlace de la historia. Pero les adelanto para aquellos que están intrigados de cómo termina con un final feliz, no se preocupen. Además está en la Biblia, o sea, no hay ningún estreno para poder ver, ¿sí? Termina con un final feliz de la historia, pero hay muchos detalles, ¿sí?, que vamos a prestar atención en esta mañana para poder tomar en cuenta porque realmente va a ser de mucha bendición sobre nuestra vida. El capítulo 4 del libro de Ruth aparece una palabra y un acto que se destaca, que es justamente la redención, ¿sí? La redención, muchas veces hemos escuchado esa palabra, la hemos cantado, ¿sí?, la hemos pronunciado, decimos Señor, al Dios que adoramos, y no me acuerdo cómo decía, pero en una parte decía, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, ¿sí? Y hablamos de la redención y comúnmente hablamos de la redención, pero pocas veces logramos entender la profundidad del término que es redención. Le cuento una infidencia. Hace muchos años atrás, yo había estudiado primero ingeniería, y ingeniería me frustró, no era una carrera que era para mí, y después de eso pegué un salto a estudiar teología en el seminario bautista, ¿no? Me crucé la vereda violentamente, ¿no? Y dejé de análisis matemático, álgebra, geometría analítica y empecé a agarrar exégesis del Nuevo Testamento, interpretación bíblica. Entonces fue un cambio bastante abrupto en mi vida, ¿sí? Empecé a leer libros, dejé la calculadora y agarré el libro. Era cómico porque los primeros apuntes que yo iba eran todas hojas cuadriculadas en el seminario porque era lo único que tenía para escribir. Entonces empecé a estudiar en el seminario y había cursado unas materias y todas eran con final de forma oral, ¿no? Había que exponer delante de una mesa examinadora de forma oral. Y no me acuerdo la materia, no me acuerdo qué profesor tenía, pero sí recuerdo que había un profesor ahí que se llamaba Pablo Deiros. Es muy conocido en el ambiente evangélico porque él ha sido pastor de la Iglesia del Centro por muchos años, es doctor en teología, es teólogo, ha escrito libros sobre la historia de la Iglesia con muchísimo detalle, muchísima profundidad. Ha escrito, no sé si cientos de libros, pero más de 50 seguro, ¿sí? Una persona muy instruida. Estaba él en la mesa examinadora, pero yo entré confiado porque él no había sido mi docente, había sido otro, ¿no? Entonces voy y le hablo a mi docente, no me acuerdo la materia ni de lo que le estaba hablando, no lo recuerdo, pero en algún lugar de mi relato pronuncié la palabra redención. No sé por qué, pero la pronuncié. Entonces agarra a Deiros, para la mesa y dice, a ver, para un cachito, explícame lo que es el término redención, ¿no? ¿Y vieron cuando en esos momentos que decían que la tierra se abra, que venga el arrebatamiento y que el Señor te lleve? Y yo estaba orando pidiendo que el Señor venga en ese momento, porque sinceramente había tocado de oído, tenía una idea, pero no podía agarrar la guitarra delante de este profesor, ¿no? Así que empecé a hablar acerca de la redención y me paró a los 30 segundos y me hizo él todo un desarrollo teológico, espiritual, doctrinal de lo que era la redención. Así que me aprobaron, pero porque hallé gracia solamente. Claro, me aprobaron, los últimos que llegaron a la cosecha, bueno, yo fui uno de esos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a tener un significado distinto la palabra redención, y justamente el capítulo 4 de Ruth habla específicamente acerca de este término. ¿Qué era redimir? ¿Qué era la redención? ¿Qué simbolizaba para el pueblo de Dios? ¿Y qué simbolizaba la redención hoy para nuestros días también? Por lo tanto, vamos a leer el capítulo 4 del libro de Ruth.
En el versículo 1 dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones y los ancianos de la ciudad y le dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Hasta ahí en un principio, aparentemente la puerta que hace referencia a estos dos primeros versículos es el lugar común de reunión donde se resolvían los asuntos legales, ¿sí? Donde había algún problema en el patrimonio, en el terreno, donde había conflictos en la ciudad o necesitaban resolver algún tema legal, se reunían en la puerta, ¿sí? En un lugar donde allí había ancianos preparados, capacitados para poder debatir y ser testigos frente al tema que se iba a charlar. Por lo tanto, que no de casualidad pasó Booz por la puerta y se encontró con el pariente, sino que lo estaba esperando ahí. Continúa el relato. Luego dijo el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y después de ti, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. ¿Sí? Bueno, en estos versículos hasta ahora es interesante prestar atención a algunas cositas. En primer lugar, en ningún lado aparece el nombre del pariente. En ningún lado aparece el nombre del pariente. Primero le dice fulano, hasta se puede entender de forma despectiva. Hey, fulano, vení, sentate conmigo. Y en segundo lugar lo trata de pariente, ¿sí? Y yo creo que Booz sabía perfectamente el nombre de esa persona, porque dice, vení, que nuestro hermano Elimelec ha muerto y Noemí decidió vender, ¿sí? O sea que habla de una relación estrecha de parentesco. Sin embargo, por un motivo que pronto vamos a revelar, no le declara el nombre. Lo llama como fulano, lo llama como pariente, como alguien sin mucha importancia. En segundo lugar, algo para tomar en cuenta es que si se toman el trabajo, si lo han hecho ya, leen todo el libro de Ruth, que son 4 capítulos, en ningún lado Noemí dice que quiere vender un campo, ni una tierra. Sin embargo, Booz dice, vení, que tenemos una pariente, Noemí, que está vendiendo los campos, ¿sí? En ningún lado aparece que ella lo quería vender. Y la última cosa interesante a rescatar es que cuando dicen que nuestra hermana Ruth vende un campo que tuvo con nuestro hermano Elimelec, ¿sí? O sea, esa referencia que tuvo significa que ya no lo tiene más, ¿no? Era un campo que tuvo y que ya no lo tiene más. No lo tiene más Elimelec, no lo tiene más Noemí, no lo tienen. Y no sé si ustedes prestaron atención, pero ¿cómo Noemí va a vender algo que ya no tiene? ¿No? ¿Cómo va a vender algo que ya no me pertenece? Es lo mismo que yo vendo un auto y que pasado el tiempo le ofrezco a un hermano o a algún conocido, che, ¿te interesa comprarme el auto? ¿Lo puedo ir a ver? No, yo no lo tengo, lo vendí. Entonces, parece medio loco, ¿no? Si leemos a simple vista el texto bíblico. ¿Cómo va a vender algo que Noemí no tiene, que ya no posee? Entonces, aquí aparece el término de redención. Y el concepto de redención se desarrolla justamente en el libro de Levítico, capítulo 25. Le pido que me acompañen en la lectura. Ahí en el libro de Levítico, capítulo 25. Muy bien. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará
lo que su hermano hubiese vendido. Cuanto el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años de que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelva, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo. Y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. ¿Sí? Aquí aparece justamente el término redención, el concepto de redención, en el capítulo 25 del libro de Levítico. ¿Sí? Es muy interesante poder, cuando yo era más jovencito todavía, me propuse leer la Biblia, ¿no? Digo, bueno, vamos a leer la Biblia, ya es tiempo de que a los 13, 14 años la tenga que leer completa, pues la tengo que leer, ¿no? Empecé con Génesis, estuvo lindo, la historia de la creación, Abraham, Isaac, Jacob. Empecé con Éxodo, estuvo bueno, porque es la historia de Moisés, los 10 mandamientos, Faraón y toda la historia. Ahora cuando arranqué con Levítico, me pegó una frustración. Cuando empecé a leer las genealogías, cuando empecé a leer el detalle para la construcción del arca, los inciensos, ¿cómo? Ay, no lo terminé, ahí rescindí mi proyecto de haber leído la Biblia. Pero después, pasados los años, estudiando me di cuenta que el libro de Levítico tiene una riqueza impresionante. Es algo hermoso poder leer al detalle y poder entender lo que está enseñando el libro de Levítico, porque habla de conductas, de leyes que nos cuidan, que resguarda el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la tierra prometida se había separado en tribus y cada cual era propietario de su tierra y no la podía vender. Era destinatario a perpetuidad, la tierra pertenecía a las tribus, no la podían vender. Pero cuando había una crisis, cuando había hambre, cuando había malas decisiones, cuando había cosas que pasan en la vida, ¿sí? Ellos podían vender su tierra. Pero esa venta no era para siempre, sino que cada 50 años, en el año del jubileo, todas las tierras, todas las posesiones, las personas, las familias que habían sido esclavos, a través de malas decisiones, a través de malas inversiones, a través de cosas desafortunadas que pasaron en el pueblo, absolutamente todo volvía a sus dueños originales. Y ese era el año del jubileo, el año en que todas las tierras, que todas las posesiones volvían a las tribus originales. Por eso es que habla de este rescate, ¿no? Habla de que alguien, y al que le vendían la tierra, como ellos no eran los dueños originales, tenían la obligación de venderla si había un familiar que tuviese el dinero para poder rescatar la propiedad, ¿sí? No es que podían decir si la vendo o no la vendo, no, tenían la obligación porque no era su tierra. La ley decía que las tierras debían volver a su dueño original. Por lo tanto, la redención justamente hacía referencia a eso, ¿sí? Las tierras siempre permanecían en las familias, salvo que las familias las vendieran, pero tenían la posibilidad de poder acceder a un redentor, un familiar cercano que se hiciese cargo de la deuda que tuvo esta familia para que la tierra vuelva originalmente al pariente que lo pertenecía, ¿sí? Y pareciera que vos se frustró, como que le salió mal la jugada. Porque el familiar directo que le correspondía redimir a Noemí, le dijo, bueno, está bien, listo, yo la redimo. ¿Sí? Yo la redimo. Y vos se quedó sin el pan y sin la torta, ¿no? Porque no tenía la tierra ni tampoco tenía Ruth. Pero vos tenía un as debajo de la manga, ¿no? Porque esto es como cuando vamos a McDonald's, ¿vieron? Que alguien dice, bueno, quiero comer una hamburguesa, y la chica de la caja te dice, bueno, pero ¿qué combo querés? No, quiero una hamburguesa, no, querés la magnífica, no, quiero una hamburguesa. Y te dice, pero la hamburguesa viene con papas y gaseosas. Pero la hamburguesa, no podés comprar una hamburguesa sola, tenés que comprar el combo, ¿no? Y vos le dice eso a su pariente fulano, ¿no? A este fulano. ¿Vos querés la tierra? Sí, pero mirá que hay un detalle, tenés que casarte con Ruth. Bueno, y ahí las cosas cambian un poco. Vamos a leer la historia. Entonces replicó vos,
el mismo día que compre la tierra de mano Noemí, debes tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto le servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente le dijo a vos, toma tú, se quitó el zapato y se lo entregó. Bueno, entonces finalmente, cuando vos le dice que le cuenta el panorama completo, que no era solamente la tierra, sino también que se tenía que casar con Ruth, la moabita, ahí lo piensa, analiza la situación fríamente y se arrepiente. Con una lectura rápida, nuevamente, podríamos decirse ilógico que se arrepienta porque por ahí no estaba enamorado, ¿no? Por ahí no le gustaba, por ahí, no sé, por ahí él ya estaba casado, pero no era un problema en esa época porque se podía tener más de una esposa. Por ahí no le gustó que haya sido moabita, de un pueblo extranjero que habían adorado a otros dioses, pero no relata eso la Biblia. Tal vez le dijo, bueno, ya tengo una esposa en casa que me obliga a bajar de peso, que me hace lavar los platos, que me manda a hacer los mandados. Sí, imagínate dos, ¿no? Pero no es esta tampoco la situación, ¿no? Y no es mi caso tampoco, gracias a Dios. Entonces, ¿cuál sería el problema por el cual este pariente, el fulano, no aceptó no aceptó el redimir a Noemí, a sus tierras y casarse con Ruth? ¿Cuál sería el problema? Bueno, el problema surge justamente en el libro de Deuteronomio capítulo 25, cuando justamente en la ley habla qué es lo que pasa cuando un familiar muere. Cuando un hombre muere en la familia, ¿qué es lo que pasa en la familia? Y en Deuteronomio, que está la ley, nos va a dar a luz qué es lo que pasó por la cabeza de este fulano, de este pariente, para no asumir este compromiso que en un principio había aceptado. En Deuteronomio 25, capítulo 25, versículo del 5 en adelante, dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y miren lo que dice el versículo 6. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar el nombre de Israel, en Israel a su hermano. No quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, lo llamarán: vení, fulanito, y hablando con él, y él se levanta. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada y él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa de descalzado. Esta es la ley que aparece en el Antiguo Testamento. Por eso, disculpe, voy a sacar el micrófono porque ya me estoy mareando. Muy bien. Entonces, esta era la ley, la que figuraba en el Antiguo Testamento y lo que indicaba y decía que era lo que
una persona en una familia debía suceder ante una crisis, ante un problema, ante una dificultad, ante la muerte de un familiar. Su hermano, su próximo, su familiar cercano, debía casarse y debía darle descendencia, pero ya la descendencia no iba a ser suya, sino que la descendencia sería de su hermano. Lo que pasó con este fulano, que no sabemos su nombre, fue lo siguiente. No tuvo problemas de redimir a Noemí, no tuvo problemas de pagar el precio por la heredad, por la tierra, pero finalmente resignó porque justamente se supone, según los teólogos, que este fulano, que este pariente ya estaba casado y ya tenía hijos. Y si este fulano tenía que rescatar a Noemí, o sea, tenía que redimirla, tenía que pagar el campo que ella había perdido, que su difunto esposo había vendido, si tenía que desembolsar un montón de plata para poder redimir, él nunca iba a recuperar esa posesión. Porque él dijo, bueno, yo voy a rescatar a Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí no tenía descendencia, no tenía esposo, no tenía hijos. Entonces dice, bueno, lo tomo como una inversión a futuro, ahí que están los de SOE, ¿no? Lo tomo como una inversión a futuro. Yo rescato a Noemí, total, en el día de mañana, eso me va a volver a mí. Porque Noemí no tiene esposo, no tiene hijos, o sea que me corresponde a mí todas las tierras que yo voy a redimir. Pero cuando se enteró que se tenía que casar con Ruth, ahí dijo, papá, esto no estaba en los planes. Esto no estaba en los planos porque si yo me caso con Ruth le voy a tener que dar un hijo. Y ese hijo no va a ser mío porque legalmente la ley me dice que ese hijo va a ser hijo de mi hermano. Por más que él haya puesto la semillita, ¿no? La ley dice que su hermano era el verdadero padre. Y por lo tanto, este hijo iba a ser heredero de todos los bienes que tenía Noemí. Y no iba a ser fulano y este pariente. Por lo tanto, él decidió, por eso es que dice el versículo, y por eso dice el versículo que acabamos de leer del libro de Ruth, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Y justamente eso, porque iba a ser una mala inversión, porque iba a desembolsar un montón de dinero que él nunca iba a recuperar. Entonces, por ese motivo, es que se saca el calzado y por eso es que se lo entrega a vos. Y de aquí viene el título del mensaje, zapatero a sus zapatos. Este es un dicho popular que cuando entendemos el dicho popular, cuando lo escuchamos, significa que cada uno debe ocuparse en sus propios asuntos, debe ocuparse de su propia profesión, no debe opinar de lo que no sabe, lo que no entiende. Zapatero a sus zapatos significa evitar meterte en lo que no te importa, en lo que no te afecta y en lo que no entendés. Y este era el lema que tenía fulano. Este era el lema que tenía este pariente. A mí me conviene económicamente, pero ¿para qué me voy a meter? Es moabita, es extranjera y encima las tierras no me van a quedar a mí. Zapatero a su zapato, le entregó el zapato y se fue a su casa. Esta es la historia de este fulano, es la historia de este refrán, que no quiso asumir un compromiso que era obligado por la ley. Porque de repente las cosas no salían, las cosas no estaban planteadas como él hubiese preferido, las cosas no estaban planteadas como él hubiese esperado. Entonces le entregó el zapato y se fue a su casa. Entonces de acá muchas veces nos podemos comparar y podemos entenderlo a este fulano, entender a este pariente, porque muchas veces en nuestra vida decidimos, zapatero a su zapato, en este asunto yo no me quiero meter. A veces me proponen un trabajo, me proponen un ascenso, pero resulta que tengo que hacer cursos, tengo que esforzarme, tal vez tenga que quedarme horas extra. ¿Y para qué? Si con lo que tengo estoy cómodo, si estoy bien, con mi sueldito a fin de mes, con eso me alcanza. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Quién me manda a hacer esto? O a veces, los que están solteros dicen, ¿para qué voy a hablarle a esta chica si no me da bola?
Si veo que está charlando con el otro fulanito, con el otro pariente, con aquel pagano, ¿viste? ¿Y para qué le voy a hablar si no me da bola? ¿Para qué me voy a arriesgar? Se voy a rebotar, ¿no? O algún otro dice, ¿para qué voy a venir a la iglesia? ¿Para qué me voy a congregar? Si son todos hipócritas los que están ahí. Si aquel que estuvo en Facebook no me puso me gusta a mi publicación, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a servir en un ministerio? Si mirá la gente capacitada que hay. Mirá a David lo bien que canta. Mirá Héctor cómo toca la guitarra. Excelente. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a proponer con el pastor? ¿Para qué voy a desarrollar los dones que el Señor me dio? Si estoy cómodo congregándome, si estoy cómodo escuchando los cultos, si estoy cómodo, si estoy bien. Zapatero a su zapato. Y el tipo está piola. ¿Sí? Y pasamos muchas veces como esta persona, como este fulanito, como este que no se registra siquiera el nombre en la Biblia de este pariente que seguramente vos sabías perfectamente cómo se llamaba. Algunos teólogos dicen que no se puso el nombre de fulanito porque no quisieron pasarlo como por vergüenza, así que no quede registrado que él no se quiso hacer cargo. Y otros comentaristas dicen que fue tan la desidia de este hombre que no vale ni la pena nombrarlo en la Biblia. ¿Para qué lo vamos a nombrar? Y su nombre no quedó ni siquiera registrado en la Biblia. Pasó como un fulanito, como una persona anónima, como alguien totalmente descomprometida con la situación que se le había planteado. Entonces, muchos de nosotros andamos en la vida entregando zapatos. Andamos en la vida dando zapatos de un lado para el otro, estando descalzos, por miedo a comprometernos, por miedo a que nos lastimen, por miedo a que nos estafen, por miedo a que las cosas no salgan como nosotros esperábamos. Entonces preferimos entregar zapatos, preferimos dejar pasar las oportunidades, preferimos no arriesgarnos. Preferimos dejarla pasar total, peor de lo que me va, ¿no? Y pasamos una vida totalmente anónima, totalmente desapercibida, al lado de las personas que nos rodean, de nuestra familia, nuestros amigos, en la iglesia. Entonces tenemos la posibilidad de poder estar como la actitud que estuvo fulanito, totalmente descomprometido, apático de la situación que se le planteaba. O tenemos la oportunidad de asumir el rol que asumió vos en esta historia. El relato continúa ahí en el pasaje de Ruth, capítulo 4. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Quelión y de Malión, los hijos. Y que cuando tomo por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malión, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Y dijeron todo el pueblo que estaba a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga la mujer que entre en la casa de Raquel y de Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas renombrado en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltares hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella
es de mejor valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su aya, fue su cuidadora, fue su educadora de ese hijo que le nació de Ruth. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, la mujer de tu hijo a Noemí, y lo llamarás Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Hasta ahí el relato. Puede ser que Ruth le haya caído en gracia a vos y por eso tomó la decisión de redimirla. Puede ser. Seguro que esta situación no le representaba un negocio para vos. Vos no tenía ninguna ganancia en redimir a Noemí y de casarse con Ruth. No le representaba absolutamente ninguna ganancia económica, no le convenía. Porque tarde o temprano iba a perder ese dinero que había invertido y todas las heredades que había logrado comprar. Sin embargo, vos acepta el desafío y decide redimir a Noemí y casarse con Ruth. ¿Y saben qué obtuvo a cambio vos? Gracia ante los ojos de Dios. A veces nos importan más los recursos económicos, que nos vaya bien en la vida, prosperar, tener una linda casita, tener una linda familia, tener un estudio que seamos felices. Nos importa más eso, tener nuestra salida de domingo, mi autito, estar cómodo en mi casa, antes que hallar gracia ante los ojos de Dios, antes que el sacrificio, antes que obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Y vos halló gracia ante los ojos de Dios, porque aunque el padre legítimo de Obed, aunque el padre legítimo de la criatura no era vos, sino que era Malión, la genealogía del rey David y la genealogía de Jesús, no aparece el nombre de Malión. Aunque Malión es el padre legítimo que le correspondía por ley. En esas genealogías aparece el nombre de Ruth, la moabita, aparece el nombre de Noemí y aparece el nombre de vos. Y vos como padre legítimo de aquel que iba a ser descendiente del Dios, del segundo rey de Israel, cuyo reinado fue un reinado de esplendor y cuya descendencia fue la simiente de Jesús. Vos, mediante este sacrificio, mediante la obediencia, mediante la redención que hizo sobre la vida de Noemí, él tuvo la bendición, la gracia de Dios y tuvo descendencia real, tuvo linaje, tuvo sangre real, porque gracias a la unión de vos con Ruth fue la simiente del rey David y fue la simiente de nuestro Salvador Jesús. Te bendigo en esta mañana para que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo susurrando a sus oídos, dándote instrucciones sobre los pendientes de tu vida. El Espíritu Santo te está hablando en esta mañana y haciéndote recordar cuáles son las oportunidades que desaprovechaste. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que decidiste zapatero a su zapato, me voy a mi casa, me voy con lo seguro? Y preferimos no arriesgar. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que han pasado en tu vida que hicieron preferir lo material, preferir la seguridad, preferir a no comprometerte, antes que haya gracia delante de los ojos de Dios? ¿Cuáles son aquellas situaciones? Recordá en tu memoria. Recordá cuáles son aquellas cuestiones que desaprovechaste, aquel ascenso laboral, aquella chica que estaba detrás tuyo, pero zapatero a su zapato, me voy a mi casa. Aquella ministerio que el Señor tenía preparado para tu vida, pero que no fuiste del todo responsable, que no te lo tomaste seriamente y decidiste zapatero a su zapato, mejor me quedo tranquilo. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que desperdiciaste en tu vida? ¿Cuáles son aquellos fracasos de cual el Espíritu Santo en esta mañana te está recordando? Pero seguramente no lo hiciste a propósito, porque una persona que tiene un corazón herido muchas veces lastima. Una persona que fue engañada seguramente no quiere
ser engañada nuevamente. Una persona que fue defraudada, seguramente no quieren que la defraude. Una persona que le prometieron algo y no le cumplieron, seguramente no quiera volver no quiera apostar, no quiera volver a creer. Seguramente estás en esa situación con un corazón lastimado. Seguramente no te animás a aceptar lo que Dios pone delante tuyo, las bendiciones que Dios tiene por miedo a fracasar. Le voy a contar un testimonio corto. Allá por el año 99, yo tenía 14 años. Después de muchos años de ahorro de mis papás, logran comprar una propiedad con préstamo en el banco, juntando, como sea, lograron juntar dinero y compraron una propiedad. Y en el preciso, Isaías era chico, no, tenía 6, 8 años, y cuando en el mismo momento que fueron a escriturar y fueron con la llave a su casa de sus sueños porque estábamos alquilando, resulta que había gente adentro diciendo ser que eran los verdaderos dueños de la propiedad. Que esa propiedad no le correspondía a mi papá, sino que ellos eran los verdaderos dueños, porque a mi papá le habían vendido por medio de banco, por medio de escritura, con todos los de la ley, le habían vendido con una escritura falsa, por lo tanto mi papá no era el dueño legítimo. Y pasaron años y años de angustia, de tristeza, de dolor, plata que se iba en abogados, en alquiler, nos agarró la crisis de 2001, veníamos medio tambaleando y la crisis de 2001 dijo, bueno, un paso al frente y al piso. No pudimos ni siquiera seguir alquilando en el lugar donde estábamos, estuvimos 2 años viviendo en la casa de los caseros de la iglesia, que era un techo de chapa, que se llovía un montón, ¿sí? Y estuvimos 2 años viviendo ahí. El año pasado, gracias a Dios, tuvimos la bendición con una esposa, después de muchísimo esfuerzo, de poder encarar la compra de una propiedad. Imagínense lo que se me pasaba a mí por la cabeza. Imagínense el miedo que tenía, el terror, el no dormir de noche, el soñar, una locura tan grande que ni mi esposa creo que sabe. Pero me acuerdo que habíamos logrado reservar una propiedad y pasó algo con el escribano, con la inmobiliaria, nada raro, pero a mí me agarró todas esas dudas que fui el otro día urgente y saqué la seña. Imagínense la locura que tenía, el miedo a ser defraudado nuevamente, a que me estafen, a perder lo poco que tenía hasta ese momento, como lo había hecho mi papá. Estuvimos orando, estuvimos ayunando, confiado en el Señor, pero por supuesto que a la noche no dormía, ¿no? Confiado, pero hasta que por gracia de Dios pudimos comprar la casa que hoy en día tenemos. Recién ahí pude descansar cuando estuve adentro de mi casa, ¿no? Pero muchas veces desertamos y muchas veces estuve dispuesto a abandonar por miedo al fracaso, por miedo a que me estafen nuevamente, por miedo a que me decepcione, por miedo a perder lo poco que tenía. ¿Y cuántas veces nosotros, ustedes en la vida, por miedo a que te vuelvan a lastimar, no confías? Por miedo a que te vuelvan a herir, seguís sentado. Por miedo a que no te cumplan lo que te prometieron, pensás seguir expectante en la vida, no comprometiéndote, no tomando las oportunidades que el Señor pone delante tuyo. En esta mañana, el Espíritu Santo te susurra a tus oídos que destierres el dicho de zapatero a sus zapatos. Basta de la falta de compromiso, basta de la falta de interés, basta de hacerle caso al miedo, a la preocupación, basta de no confiar en el Dios Todopoderoso, basta de buscar la prosperidad personal, económica, familiar, antes que hallar gracia ante los ojos de Dios. El Señor te está diciendo que le pongas un freno en esta mañana. Y el Señor también te viene a redimir. En esta mañana el Señor te dio una buena noticia. Hubo alguien que ya pagó el precio por nosotros. Hubo alguien que ya nos redimió. Hubo un pariente cercano que tomó la responsabilidad, que no tuvo miedo,
que no tuvo miedo de fracaso, que no le importó que le escupieran, que no le importó que lo maltrataran, que no le importó que le lastimaran el cuerpo y que muriese clavado en la cruz, sino el Señor en esta mañana, el Redentor, te está diciendo que Él te redimió de tus pecados, te redimió de tus faltas, te redimió de tus temores, te redimió de tu vergüenza, te redimió de tus heridas, te redimió de tu falta de perdón. Ya no tenés que pasar por la vida desapercibido, dejando que la vida pase, triste, a un costado, con falta de compromiso. El Señor te hizo príncipe, te hizo sacerdote, te hizo heredero legítimo de todas las cosas que el cielo tiene preparado para tu vida. Por eso en esta mañana el Señor te redime. Hay pasajes ahí en el Nuevo Testamento que si lo quieren proyectar, que van a ver cómo realmente el Señor te ha redimido. Por medio de su sangre te ha limpiado. Y Él pagó precio. Le saliste muy caro el Señor. Y Él estuvo contento de pagarlo. Estuvo contento de redimirte. Estuvo contento de ir a la cruz con vos. Estuvo contento de derramar cada gota de su sangre para que vos seas libre, para que ya no seas un esclavo, para que no seas esclavo del temor. En esta mañana, el Espíritu Santo te dice, basta de zapatero a sus zapatos, empezá a tomar y a comprometerte con lo que el cielo dice de tu vida, con las promesas que Dios tiene para vos. Tu identidad ya no es el esclavo, tu identidad ya no es Mara, tu identidad ya no es el amargado, el que no se anima, sino que sos un príncipe, un hijo de Dios. Un cantautor muy conocido, con esto ya terminamos, un cantautor muy conocido, Facundo Cabral, católico, ¿sí? Muy conocido para la generación de Alberto, un poquito para abajo, un poquito para arriba. Yo soy más por lo vintage, ¿sí? Perdonen los millennials, les pido perdón. Pero Facundo Cabral, el que cantaba, no soy de aquí, ni soy de allá, ¿lo tiene? No tengo hogar, ni religión. Uy, bueno, perdón. ¿Lo conoce Johnny? Muy bien, ahí está. Se nota, se te cayó la sota. Facundo Cabral cuenta en una entrevista de que él a los 10 años era alcohólico, a los 13 años va preso en un orfanato de menores, en una cárcel de menores, por robar 3 botellas de whisky, tequila, bebida blanca. Tenía una vida totalmente abandonada. En la cárcel le enseñan a leer y lo ayudan a escapar. Y era vagabundo, era en la calle, era una persona que nadie le prestaba atención y con todo lo que la calle lleva, ¿no? Y él cuenta que un día va caminando, se encuentra con otro vagabundo en la calle y este vagabundo del piso le dice, ¡hey, príncipe! Y lo mira, el desafiante, con ganas de pelear, ¿no? Porque en la calle, cuando alguien te confronta, cuando alguien te provoca, hay que pelear. Se acerca con ganas de pelear, ¿cómo me llamaste? Le dice, te dije príncipe. ¿Y por qué príncipe? Porque sos hijo del rey. ¿Qué rey? Le dice. Y el rey de todo lo que tenés. El rey de los cielos, el rey de la tierra, el rey de lo que te rodea. Por lo tanto, vos no sos un miserable, no sos un vagabundo. Le dijo, vos sos un príncipe. Esa palabra a Facundo Cabral le cambió la vida. Dio vuelta de la noche a la mañana, dejó el alcohol, empezó a cantar, empezó a tocar la guitarra y recorrió el mundo con sus canciones. También animando, alentando y alentando a las personas que lo escuchaban por medio de sus canciones, ¿sí? Y la vida no le ha sido fácil para él. Él perdió en un accidente a su esposa, a su hijito, en un accidente de avión. Él se enfermó de cáncer. Los médicos no se explicaban cómo todavía podía seguir cantando y llena entrevista con lo avanzado del cáncer que él estaba. Sin embargo, él seguía cantando, diciendo de que él era el príncipe, de que él es hijo del rey. La cosa no le fue fácil para él, pero él se pudo levantar.
Y la historia no termina de todo bien ante los ojos humanos porque lo asesinan, porque lo confunden con un narcotraficante en Colombia. Pero su historia hasta el día de hoy perdura, sus mensajes y sus canciones de esperanza. Por eso en esta mañana, una palabra cambió la vida de Facundo Cabral. Una palabra, un acto de amor, cambió la vida de Ruth y Noemí de redención. Por eso el Señor en esta mañana, su Espíritu Santo, te está dando una palabra de redención, para que te sientas redimido una vez más, para que ya no estés atado del pecado, no andes por la vida como un vagabundo, sin compromiso, como este fulano que ni se toma el trabajo de la Biblia de asentar su nombre. Que seas responsable con lo que el Señor dice de tu vida, con lo que el Señor Jesús dice de vos. Que vales tanto que ha dado a su Hijo Jesucristo por perdón de tus pecados. Él te redimió con tu sangre y Él te hizo príncipe, heredero del Dios viviente.